Hola, ¿cómo están? Recuerden que ya en algún programa anterior habíamos reconstruido una fábula que me plagié de Esopo, la del zorro y el cuervo, que astutamente le roba el trozo de queso que tenía en el pico, explotando su vanidad. El día de hoy vamos a hacer el análisis y la crítica de esa fábula. Ya tenemos la fábula, recuerden, ya la tenemos en la cabeza. No quiero escuchar por ahí que alguien diga, ay, es que ya se me olvidó. ¿Cómo se te va a olvidar si es un texto de menos de 2 o 3 oraciones? ¿Sí? El argumento es muy sencillo. ¿Sí? De todos modos, ahorita se los voy a repetir para aquellos que no saben de qué estoy hablando. La fábula se llama La fábula del cuervo y el zorro. Una fábula es aquella que nos da un ejemplo de vida. En este ejemplo de vida hay dos personajes que los personificamos, es decir, les damos personificación, los hacemos que actúen como personas. Ellos van a actuar como personas. Hay un vanidoso cuervo y hay un astuto zorro. El cuervo resulta que se está comiendo un delicioso trozo de queso, lo tiene en el pico. El zorro que anda abajo del árbol de donde está el cuervo, se le antoja ese queso y no sabe cómo llegar hacia él. Pero entonces decide explotar la vanidad del cuervo. Y le empieza a decir al cuervo, oh, tan hermosa voz que tú tienes. Qué lástima que no pueda oír ahorita tu canto. Y el otro sigue comiéndose el queso. Ay, lo que diera yo por escuchar tu hermosa voz. Y el cuervo vanidoso dice, déjame que te voy a cantar. Y al decir esto, suelta el trozo de queso y se cae abajo del árbol y el zorro lo agarra y corre con el queso. Por supuesto que no le interesaba el canto del cuervo, lo que le interesaba era el trozo de queso. Bueno, esa es básicamente la fábula, y la moraleja que podemos poner ahí es no dejes que tu vanidad te haga obnubilar tus sentidos. Obnubilar es cuando no vemos, obnubilar tus sentidos y puedas tener una mala consecuencia. Esa es la idea, eso fue la fábula que leímos. Les digo, no es mía, no es original mía, es de Esopo, el gran escritor fabulista griego. Y este mismo argumento se ha repetido en muchas fábulas a todo lo largo de los siglos, inclusive en este siglo. Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una crítica. Ya no vamos a inventar nada, ya no vamos a escribir nada, ya vimos cuáles son los métodos para escribir, o al menos uno de los métodos. Ahora lo que vamos a tratar de buscar es un método para criticar. Y aquí ya sé que me van a decir, ¡ay, parece disco rayado! Pues sí, parezco disco rayado, pero si no tenemos cultura y no tenemos lectura, no sé qué estamos haciendo en el mundo de la literatura. Tenemos que leer y tenemos que tener cultura. Ya les expliqué que cultura no es ir a escuchar la novena sinfonía de Beethoven con la sinfónica de la universidad. Sí, eso es parte de la cultura, pero también la cultura es cómo se hacen el pescadito frito que venden ahí en la puntilla, cómo se hacen las cachetadas, cuáles son las costumbres del pueblo tan pequeño en Semana Santa. Ustedes saben que no son las costumbres de aquí las mismas que sigue la gente del Distrito Federal o de la ciudad de San Luis Potosí, que está aquí más cerquita, o la ciudad de Querétaro. Tienen distintas formas de ser. Todo eso es cultura y todo eso nos sirve para cuando vamos a hacer una crítica.
¿Qué cosa es una crítica? Una crítica es analizar. ¿Qué es un análisis? Un análisis es descomponer en sus partes más pequeñas lo que tenemos enfrente. Un análisis de un cuerpo es un cuerpo hermoso. Una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, 2 pies, un tronco. Ese es un análisis del cuerpo. Pero yo quiero hacer un análisis centrado en la forma del pie de esa persona. Y entonces empiezo a hablar sobre proporciones y menciono cómo desde los griegos hay proporciones prácticamente para todas las partes del cuerpo. Y ya desde por ahí empiezo yo con mi discurso haciendo una comparativa de los griegos y hoy en día. Me puedo ir hacia otro lado, por ejemplo, me puedo ir hacia el pueblo chino, que tenían esa idea de que el pie debía ser chiquito, sobre todo el de las mujeres, y de alguna manera lo envolvían en vendas para que el pie no creciera. Y ¿es japonés o es chino? Es chino, no sé, es chino. Ahorita les voy a decir por qué me acordé que era chino, para que vean lo que es la cultura. Me acordé que era chino porque Mao Zedong, el gran líder comunista chino, llegó él al poder y prohibió eso tajantemente, ¿sí? Bueno, estas pobres mujeres, pues sí tenían esos pies chiquititos así, todos doblados así, pero era una idea de belleza. Y no podían caminar, les tenían que ayudar a caminar, ¿sí? Se movían así como alguien las tenía que llevar. Entonces eso era un crimen. Hay muchos crímenes como estos en la historia de la humanidad, por eso les digo la importancia de la cultura. De repente te pueden venir aquí ideas que no tenías antes, ¿sí? El uso del pie, por ejemplo, en los pueblos tarahumaras. Ellos tienen desde los juegos de pelota hasta las largas corridas, estas que van corriendo allá en la parte alta de las montañas, como una especie de competencia, no nada más de hombres, también de mujeres. Fíjense cómo ya están surgiendo ahí una serie de ideas alrededor del pie, del puro pie. ¿Pero por qué se me están ocurriendo? Pues porque tengo cultura, porque tengo conocimiento, porque he leído libros. Entonces sí, ya sé, algunos de ustedes me dicen, oiga maestro, pero yo apenas tengo 17 años, 18, sí, pero eso no es excusa. O sea, ¿qué te vas a quedar 18 años como tonto? No. Ya ahorita a los 18 años, fíjate todo el bagaje cultural que traes, ¿sí? Ya no estás haciendo sumas de 1 más 1 igual a 2, ya estás haciendo X más Y sobre X igual a B sobre D y luego otra fórmula y no sé qué cosa. Todo eso lo estás resolviendo. O sea que ya desde allá, desde el 1 más 1, 2, hasta acá, ya aprendiste un montón de cosas. No dejes que esas cosas se te olviden. Esto es cultura, todo es cultura. Esa es la idea de primaria, secundaria y bachillerato. Que tú llegues con un bagaje cultural a la universidad completo. ¿Sí? Lo indispensable, lo básico, tú lo llevas. Ahora, ya llegaste a tu carrera, ahí te vas a volver un experto en lo que tú vayas a querer estudiar. Cocina, ingeniería, música, medicina, lo que sea, te vas a volver un experto. Y muchas veces, aún después de la carrera, te puedes ir a una maestría y a un doctorado. Te puedes especializar, si eres médico, tal vez, en pie, por ejemplo, podología, ser un médico que te especialices en todo lo que se trata la podología. Alguna vez por ahí leí, no lo sé de memoria, la cantidad de huesos que tenemos en un pie. Es una cantidad impresionante de huesos los que tenemos ahí. Y uno piensa que, pues sí, nada más son los 5 dedos.
y el otro hueso grandotote. No, no es cierto. Es un montón de huesos los que hay ahí y cada uno puede tener ciertas anomalías o ciertos problemas. Entonces, es importante tener cultura. Es importante leer. Bueno, apenas estoy al principio, ¿eh? Muy importante, cultura y lectura. 2. Cuando vamos a leer algún texto o algún poema o alguna obra literaria, es fundamental que entendamos qué fue lo que leímos, qué cosa leímos, qué es lo que el autor quiere decir o qué es lo que el autor nos quiere hacer sentir. Nos quiere hacer sentir. Bueno. Ok, una pequeña interrupción, ¿no? Es que pasó una ambulancia. Ahí va, ya se va. Entonces ya dijimos, cultura, y estamos en la segunda parte, entender lo que estamos leyendo. Si no entendemos lo que estamos leyendo, ¿cómo vamos a criticar? Ay, no, pero es que yo leí un resumen que hizo aquí otra persona y sobre eso me voy a basar. No, no, no. Tú tienes que entender ese texto que quieres criticar. Muchas veces te va a costar mucho trabajo, pero créemelo, serán 3, 4, 5, 10, 12, 20 veces y un día vas a decir, esta es la manera de leer, entender todo de lo que estoy hablando. ¿Sí? Bueno, ya que entendiste lo que está ahí escrito, y aquí unos breves consejos, normalmente dicen que uno debe de leer seguidito, y si te encuentras una palabra que no la entiendes, no interrumpas tu lectura para irte al diccionario, sino que si el contexto te dice más o menos de qué puede tratarse lo que dice la palabra, te continúes, pero esa palabra apúntala para que al final la busques en el diccionario y sepas de qué trata. Ese es un consejo. Otro, contextualiza tu texto, valga la expresión. Es decir, no es la misma manera de pensar de los seres humanos hoy en día a como pensaban en el siglo XVIII, por decir algo, 1700 y tanto. La gente pensaba de una manera distinta a como piensa hoy. Entonces, no puedes hacer una crítica de un texto estando tú en este siglo. Sí, me vas a decir, bueno, pero es que no tengo otro siglo y ese es el único siglo que tengo. ¿Cómo vas a hacer una crítica de las costumbres bárbaras de los piratas en el siglo XVI o en el XVII? Cuando si no hacían lo que hacían, pues francamente se morían. ¿Sí? Las costumbres bárbaras de los sacrificios humanos. ¿Sí? Que no hemos cambiado mucho, eso ya es un tema para un ensayo, pero no hemos cambiado mucho. Pero eso nos los da el saber, el conocer la historia, el poder poner, si estoy leyendo un texto, por ejemplo, el que leí, el que vimos sobre la fábula, ese fue un texto que fue escrito más o menos alrededor del 300 antes de nuestra era. Es decir, que ahorita tendría unos 2300 años aproximadamente que fue escrito. ¿Sí? Estos textos de las fábulas no fueron escritos para niños, fueron escritos para adultos. ¿Sí? Dice, los adultos leían esto. Sí, los adultos leían eso. ¿Sí? Porque no había televisión, no había radio, no había imagen, no había periódicos, no había nada de eso. Era otro tipo de sociedad. Y tienes que tomar en cuenta todo eso cuando vas a hacer una crítica. Por ejemplo, ya vamos a tomar esa fábula que hicimos para hacer una crítica de ella. ¿Sí? Entonces, leer, escribir, comprender lo que leímos. Cuando ya leímos lo que tenemos frente a nosotros, en este caso la fábula,
en una sola oración, en este caso es muy cortito, en una sola oración poner de qué se trató. Bueno, un personaje vanidoso que recibe su merecido. No todos tienen que ser así, pueden tener variantes, pueden tener matices. Bueno, pero es, bueno, ya, partiendo de este análisis, de esta oración chiquitita, entonces tú vas a hacer un resumen de qué trató el cuento ese que leíste, de qué trató la fábula que leíste. Bueno, es una fábula, un cuervo que está en un árbol y anda rondando por el árbol en la parte de abajo un zorro que quiere comerse un trozo de queso que el zorro se está comiendo, y que el cuervo se está comiendo, pero no sabe cómo, se las ingenia, explota la vanidad del cuervo y de esa manera se hace con el queso. Ese sería el resumen del argumento. Hay que leer, hay que tener cultura, hay que entender lo que estamos leyendo, hay que poner en una línea de qué trató el cuento o la fábula y hay que hacer un resumen. Hasta ahí vamos bien, creo que no hay mucha complicación. Todo esto ya alguna vez lo vimos en nuestro manual lo tiene. Bueno, ya cuando tenemos ese resumen, una de las cosas muy importantes que tenemos que ver, ¿quién es el autor? ¿Quién lo escribió? Puede haber obra que sea anónima, pero esa obra anónima tiene una fecha cuando se escribió. Tenemos que informarnos qué época fue. En el caso de la fábula, que ya les dije que es de Esopo y que más o menos se escribió en el 300 antes de Cristo, bueno, ya más o menos nos situamos qué otra literatura pudo haber estado alrededor, qué otros argumentos se pudieron haber manejado en aquel entonces. Ya que vimos eso, hay que ver bien, de preferencia leer una biografía de ese autor. Cuando ya tenemos una idea de ese autor, inclusive muchas veces cuando vamos a estar leyendo su biografía, vamos a entender algunas cuestiones como por qué piensa de esa manera el autor. Y entonces, al darnos cuenta cómo piensa el autor, vamos a ver por qué está actuando como está actuando. Voy a hacer una breve interrupción y ahorita seguimos. Ya, otra ambulancia que pasó. Bueno, estábamos entonces en que tenemos también que investigar la biografía del autor, porque ese autor tiene su propia forma de pensar. Cuando es anónima, bueno, podemos acceder a qué era lo que se pensaba en esa época cuando fue escrito ese texto. ¿Sí? Ya que tenemos la biografía, hay que ver qué es el género, cuál es el género literario en el que esa obra está expresada. En este caso es una fábula. La fábula es un género. Algunos dicen que es un subgénero. Yo pienso que es un género porque tiene todas sus leyes para identificarlo. Entonces nos dicen, pues es que esto es una fábula. Muchas veces el autor te dice de un principio, fábula del zorro y el cuervo. Bueno, pues ve a buscar qué cosa es una fábula, para que sepas de qué estás, qué es lo que leíste, porque al final hay una cosa que se llama moraleja. ¿Sí? Investiga también qué es eso de moraleja. Ya más o menos debes tú calcularla ahí, porque dice moraleja, o sea, algo que tiene que ver con la moral, algo que tiene que ver con nuestra conducta. Bueno, leer, tener cultura, comprender nuestro texto, saber algo más de nuestro escritor, su biografía, cuál es el género, cuál es la época en que está escrito el texto. Hay muchos textos que son hijos
de su tiempo. ¿Qué es esto de hijos de su tiempo? Básicamente todos los textos son hijos de su tiempo, pero no es lo mismo que tú vivas, por decir algo, en 1910 a 1920, que fue la Primera Guerra Mundial, y que fue espantosa porque por primera vez aparecieron las metralletas, los elementos químicos para atacarse y demás, y que la gente vivía aterrorizada, a una época en la que se vive con plenitud y demás, y entonces eso también puede modificar la obra como está escrita. Entonces ya también tenemos que ver esa parte de en qué época fue escrita. Ahora, hay que buscar también qué lugar ocupa esa obra literaria en el contexto de la obra literaria, una mundial, y en primerísimo lugar dentro de la literatura de su país. ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué tanta importancia tiene este autor? ¿Es un autor segundón? ¿Es un autor de primer orden? ¿Es importantísimo lo que hace? Aquí déjenme hacer un pequeño paréntesis. Tenemos que asumir responsabilidades. No podemos andarnos con quiero ser monedita de oro y caerle bien a todos. No, no le vas a caer bien a todos. De hecho, el trabajo de un crítico es realmente infame, ¿no? Porque todo el mundo te va a odiar porque criticas, pero tú criticas porque tú tienes todo este bagaje cultural, porque ya te quemaste las pestañas durante 30 años y tú estás viendo cosas que los otros no ven y tú sí las ves. Entonces, tu voz es la voz de una autoridad, asúmela como tal, no actúes con humildad. La humildad no existe en el vocabulario de un crítico. Un crítico tampoco tiene que ser despiadado, ni tiene que ser un desgraciado. No, critica con justicia, con el conocimiento que tú ya tienes. Todo lo que te he dicho que necesitamos para criticar una obra. Bueno, ya lo tenemos en el contexto, tanto la obra como el autor. Entonces sí, vamos a poner la parte más importante de una crítica literaria, nuestra opinión. ¿Me gusta o no me gusta? Si me gusta, ¿por qué me gusta? Y si no me gusta, ¿por qué no me gusta? Muchas veces aquí va a entrar en conflicto nuestra personalidad. ¿Sí? Oye, pero es que tú dices que no te gusta porque a ti no te gusta el fútbol y entonces no importa, esa es tu crítica hacia un texto que está escrito sobre un partido futbolero en un domingo en un llano. Pero tú, como no te gusta el fútbol, lo ves desde otro ángulo y escribes tu texto. Tú puedes decirlo dentro del mismo texto que vas a escribir, que tu crítica tal vez no vaya a ser muy justa porque a ti no te gusta el fútbol y no ves ese interés de las personas de estar perdiendo su tiempo o perdiendo la mitad de un domingo jugando atrás de una pelotita. Eso lo diría una persona que no le gusta el fútbol. Si por otra parte tú eres un apasionado del fútbol, bueno, hasta en cualquier muchachito joven que veas ahí jugando fútbol en un campo llanero, vas a decir, bueno, es que este es el segundo Messi, lo que esperaba el mundo, ¿sí? Y a echar ahí toda la crema a los tacos que se te ocurran, ¿sí? Ven cómo la cultura en general, nuestras vivencias, influye la crítica que vamos a hacer. Bueno, vámonos ahora a espero que hayan entendido todo esto y que tomen sus notitas. Y déjenme, vamos a hacer rápidamente una crítica a la fábula de Esopo. Podemos decir que, hagan de cuenta que ya lo estoy escribiendo yo, ¿sí?
Este, la fábula de Esopo que vamos a leer el día de hoy es la de El zorro y el cuervo. La fábula, este género difícil de escribir, dado su brevedad, en la que tiene que, de alguna manera, presentar pasiones, vicios, defectos del ser humano, es un aparador perfecto para la filosofía de Esopo, que escribe básicamente textos ejemplares. Es decir, textos que dan un ejemplo moralizante sobre asuntos que son cotidianos en la vida del ser humano. En este caso, Esopo personifica la avaricia la avaricia, la vanidad en un cuervo y el hambre y la sagacidad en un zorro. El asunto se resuelve, desde luego, a favor del zorro, que es más sagaz, más inteligente. La obra, en su brevedad, está muy bien escrita, pues no deja ideas sueltas que nos permitan dudar sobre algo que pudo haber pasado. El corolario, es decir, el final de esta obra, es la moraleja que toda fábula, que toda buena fábula debe tener. Este autor, Esopo, vivió alrededor del año 300 en la Grecia clásica. Es un autor que hoy en día, desafortunadamente, solamente se lo recomendamos a los niños, pero en realidad es un escritor que escribió para los adultos. Hasta aquí, todo lo que está aquí lo pudimos haber aprendido. Lo pudimos haber aprendido en lo que ya tenemos ahí. Ahora viene la parte importante. ¿Qué opino realmente yo del texto? ¿Me gustó o no me gustó? Esta fábula, aunque pareciera ya un lugar común, me parece extraordinaria. Creo que el poeta, hay que recordar que buena parte de estos textos fueron escritos en forma de versos, explica la cotidianidad del ser humano. En este caso, costumbres que no han cambiado mayormente. La codicia, la ambición, el hambre, el engaño, la sagacidad, están perfectamente bien resueltos. El autor sabe exactamente lo que quiere decir, nos los dice y nosotros lo entendemos. Me parece un texto extraordinario y a mi gusto envidiable. Quisiera haberlo escrito yo. Punto. Bueno, como ven, no es tan difícil hacer una crítica literaria. Desde luego, aquí estamos haciendo una crítica literaria a una fábula que es muy cortita, pero no porque sea cortita, también tiene que ser cortita la crítica, ¿eh? Y yo tengo por ahí libros con ensayos de fábulas así de cortitas, que son 40, 50 páginas, donde el escritor, que es un gran escritor, encuentra en esa fábula todo un mundo que está ahí, aparte de la codicia y aparte de la vanidad del cuervo. Entonces, todo depende también de la cultura del autor y el enfoque que tú le vas a dar a tu crítica. Yo espero que esto haya quedado claro, que no haya sido yo muy complejo. Y si es así, háganmelo saber, por favor. No olviden tomar sus notas y nos vemos en la próxima.